Hola, bienvenido de nuevo a esta serie que estamos grabando aquí en el canal de YouTube de la Iglesia Adventista de Santander. Este ya es el octavo episodio, octava parte de esta serie. Y hoy el tema viene, por así decirlo, como continuación de lo que venimos hablando. En los últimos temas estábamos hablando de la deidad en el Nuevo Testamento y en concreto un tema muy interesante, porque a Jesús se le llama el Hijo de Dios, sobre todo ahí en los Evangelios, en el Nuevo Testamento, y hoy vamos a estar tratando un tema que viene a colación y como continuación de este, que es, ahora vais a ver en pantalla, el tema del Hijo del Hombre. Ahí lo podéis ver, así ya os comparto pantalla y yo pues siempre tengo ahí el PowerPoint para que podáis seguirme y ver todo lo que digo, pues está ahí representado. Antes de entrar al tema del Hijo de Dios, os recomiendo, como siempre, estudiar por vosotros mismos. Antaño, en el pasado, el adventismo era llamado el pueblo del libro y era porque, pues, en, entre todos, ¿no? La convicción era que uno tenía que leer, sobre todo su Biblia, tener un buen dominio de dónde están los textos, de todos los libros, un poquito de lo que habla. Evidentemente no necesariamente ser aquí un mega teólogo, pero simplemente tener cierta soltura con la Biblia. Y hoy en día, pues tristemente, este es uno de los libros o en general los libros no son muy leídos y este es uno de ellos, ¿no? La Biblia, que tendría que ser el centro. Pero bueno, como ya venimos diciendo en todos los vídeos, tenemos, tenemos una carpeta ahí de Google Drive en la que hemos subido todos los materiales adventistas, tanto en español como en inglés, para que tengáis oportunidad de comprobar por vosotros mismos qué es lo que dice la Iglesia eh, sobre la enseñanza bíblica de la deidad, también llamada Trinidad. Y bueno, antes de entrar al tema, también quiero repasar un poco qué es lo que nos queda por delante, porque ya llevamos 8 vídeos y no sé cuántos más vamos a acabar haciendo, pero bueno, un poco los temas generales van a ser estos. Yo creo que de aquí va a haber más temas, o sea, más vídeos de estos 4 temas que tengo aquí. Pero bueno, nos queda por delante el tema de las fórmulas binitarias y trinitarias en el Nuevo Testamento, ¿no? Esto es en referencia a cómo Dios se revela en el Nuevo Testamento y muchas veces los autores agrupan a veces al Dios Padre y Dios Hijo, que eso llamamos fórmulas binitarias, ¿no? Porque no hay mención del Espíritu Santo, y en otras veces sí que hay mención del Espíritu Santo. Entonces, vamos a tocar este tema. Luego también vamos a hablar un poco del tema de la fórmula bautismal, ¿no? Mateo 28, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, pero luego en el libro de Hechos y otros libros eran bautizados en el nombre de Jesús. Incluso en el pasado, dentro de la disidencia adventista, hubo un caso en el que eh, había un grupo que hacía rebautizar a todos los miembros que entraban en ese grupo en el nombre de Jesús, ¿no? Porque el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una fórmula no bíblica, aunque esté en Mateo 28, eso decían, ¿no? Entonces vamos a tocar un poco este tema. Luego vamos también a hablar un poco, bueno, ahí he puesto, es lógica la Trinidad, pero bueno, vamos a tratar ciertos argumentos en contra que se presentan sobre el tema de la Trinidad y uno de los que a veces aparecen, pero por eso he puesto y más argumentos, es el de que la Trinidad es ilógica. ¿Sabéis? Cuando uno ve un poco sobre la apologética cristiana, eh, y qué respuestas damos a otros grupos que obviamente no son cristianos, como los grupos como los ateos, como los musulmanes y otras personas que no están de acuerdo con la teología cristiana, pues ellos siempre atacan este tema de la Trinidad, ¿no? Dicen que es ilógico, pero bueno, no solo el tema de la Trinidad, ¿no les parece lógico que Dios muera o que Dios sea hecho hombre? O sea, hay varias cosas dentro del cristianismo que parecen muy ilógicas a simple vista, ¿eh? Luego veremos que eso de lógico o ilógico
bueno, no tiene mucho sentido argumentar así. Más bien, ¿es bíblico o no es bíblico? ¿No? Esa es la pregunta. Si es lógico o no ilógico, trataremos el tema, pero no es el más oportuno. No, a veces no cuadra, ¿no? Porque uno dice, pero a mí no me parece lógica la Trinidad. Bueno, y alguien dirá, pero a mí no me parece lógico que Jesús tenga dos naturalezas, divina y humana. O era uno o era otro. Y incluso a veces cristianos no saben qué contestar a eso. O cómo Dios muere, ¿no? En la cruz. Porque Cristo que era Dios se hizo hombre y murió. Y eso no parece de primeras lógico. Bueno, después de este tema queremos también tocar el tema del Espíritu Santo. Eso seguramente dedicaremos dos, como mucho tres, pero creo que con dos vídeos será suficiente, ¿no? Porque creemos que el Espíritu Santo es una persona que ya aparece en el Antiguo Testamento y que más ampliamente se, se nos revela en el Nuevo Testamento y sobre todo la función del Espíritu Santo, aunque sabemos que es una persona. Y por último, un tema también que tengo ganas de tocar ya, aunque vamos a dejarlo para el final, porque bueno, al final primero vamos a la Biblia, como dijimos desde el primer vídeo, y luego ya mm, ver un poco a nivel de historia de la Iglesia Adventista qué ocurrió, ¿no? Por eso cu- la historia de la Trinidad en el Adventismo, ¿no? Nunca la Iglesia nunca niega que hubo un cambio. eh, al re- eh, con el cambio del siglo XIX al XX también hubo un cambio sobre el concepto de la Trinidad o la deidad dentro del Adventismo y queremos tocar ese tema. ¿Por qué? ¿Por qué hubo ese cambio? ¿Fue bíblico? ¿Fue bueno? ¿No? ¿Qué desarrollo teológico hubo para que ese cambio se produjera? Evidentemente, ¿qué voy a decir? Yo soy adventista, este tema lo conozco desde hace bastantes años, mucho antes de ser pastor, evidentemente, y bueno, como pequeño adelanto de por qué hubo el cambio, por si alguien no tiene ganas de esperar, el primer cambio fue porque no somos dogmáticos. ¿Eh? La iglesia adventista nunca ha sido dogmática en sus doctrinas. ¿Qué significa dogmático? Pues una vez que una doctrina se define, ya no hay posibilidad de cambio, ¿no? Eso es dogmatizarla. Así es un poco como funcionaría la teología católica, pero en el protestantismo y sobre todo en la iglesia adventista no hacemos teología de esa forma y menos tenemos tradiciones, ¿no? Si los pioneros de la iglesia adventista creían X o sea, creían una cosa sobre un tema, nunca ha sido cerrado al debate o al estudio. Precisamente porque no tenemos tradición ni somos dogmáticos, ¿no? Como otras iglesias. Así que estos son los temas que todavía nos quedan por delante, así que para que sepamos un poco por dónde estamos de nuestro estudio, que aún queda, ¿eh? Seguramente todo esto acabe en unos 20 vídeos. Son muchas horas, tanto de preparación, de grabación y sobre todo para que lo podáis ver y me imagino que con el tiempo, pues cada uno irá al tema que más le interese de toda la lista que tenemos. Bueno, vamos a entrar al tema. Esto es una continuación de lo que ya venimos hablando. Ah, Cristo tiene muchos títulos en el Nuevo Testamento. Am, Tiene dos nombres, Jesús y Emanuel se le dice, ¿no? Tiene muchos títulos mesiánicos, el mismo título Cristo, que en hebreo Mesías, ungido, es llamado Señor, es llamado Maestro, el Verbo, Cordero de Dios, Hijo de David, Luz del mundo, el segundo o nuevo Adán, Rey de los judíos, y Hijo del hombre y Hijo de Dios, que parecería, entre comillas, que para algunas personas estos dos últimos títulos, o sobre todo el último, viene siendo problemático porque lo literalizan al extremo, ¿no? Dicen que en el origen el Cristo o el Hijo de Dios, ¿no? Esa es su naturaleza, el de ser hijo, ¿no? Cuando, cuando en líneas generales, en toda la teología cristiana, toda la historia, siempre se ha concebido todo esto que leemos aquí en pantalla como títulos mesiánicos, ¿no? Que trata sobre quién es el Mesías y sobre todo cuál es la función que viene a cumplir. Y hoy vamos a estar hablando más bien del Hijo del Hombre. ¿Por qué se le llama a Cristo el Hijo del Hombre? Si Jesús es el Hijo de Dios,
por qué se refirió a sí mismo como el Hijo del Hombre, ¿no? A la gente en algún punto vimos que lo llamaba Hijo de Dios, aunque vimos también que creían o cómo concebían el tema del Hijo de Dios, pero también por qué usa el Hijo del Hombre, ¿no? Parece ser que es redundante o contradictorio, o eres el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre. ¿Por qué las dos, no? Bueno, pudimos ver en los vídeos anteriores que el concepto bíblico de ser hijo de alguien o de Dios se puede entender de varias formas. Se puede entender de forma literal, simbólica, espiritual. Por eso Cristo es llamado tres tipos de hijos. El hijo de David o de la vara de Isaí, ¿no? El Mesías viene de la línea sucesoria real, el Hijo de Dios, aquel ser divino que viene a representar a Dios perfectamente y salvar la humanidad, y el Hijo del Hombre, porque se le refiere como Hijo del Hombre. Y vamos a empezar a recordar que al menos en tres ocasiones, aunque son más, pero en tres ocasiones el título Hijo de Dios y Hijo de Hombre se usa de forma equivalente por el mismo Jesús o en presencia de Jesús. Entonces, pareciera que cuando él se refiere a sí mismo como hijo de Dios y en el mismo contexto se refiere a sí mismo como hijo de Dios, en realidad está hablando de lo mismo, ¿no? De qué es lo que ha venido a hacer. Vamos a ver qué es lo que ha venido a hacer, pero evidentemente a representar a Dios y a representar a la humanidad, ¿no? Y muriendo, eh, como siendo Dios, pero también como hombre, muriendo como hombre, nos salva. Pero bueno, vamos a entrar al tema, ¿no? Mateo 26, esto lo leímos en el anterior vídeo, pero vamos a repetirlo. Eh, Ahí está frente al Sanedrín, mas Jesús callaba, Mateo 26. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, ¿no? ¿Eres tú el Mesías? Eh, ¿Te llamas tú Eres aquello que llamamos hijo de Dios, que vimos que para los judíos el hijo de Dios tenía un significado, o sea, era algo que formaba parte de su teología, evidentemente no creían que Jesús era. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes de los cielos, ¿no? Le preguntan si es el Hijo de Dios y contesta, sí, soy el Hijo del Hombre. Algo así, ¿verdad? Y parece ser que se puedan compaginar estos dos títulos, porque se refieren a la misma persona, simplemente veremos haciendo énfasis a qué. Luego la famosa confesión de Pedro, ¿no? Ahí Jesús es el que pregunta, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Obviamente se refiere a sí mismo. Y Pedro, ¿no? En el versículo 16 de Mateo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? O sea, vuelve a hacer referencia a él por su misión mesiánica, porque ahí Cristo realmente dijo, tú eres el Mesías. Y en el versículo 13 ya hay rumores, oye, ¿será este el Mesías? Y por eso bueno, ahí vemos, ¿no? Títulos del Mesías dentro del contexto del judaísmo, porque aquí estamos hablando de gente que no eran cristiana, porque Pedro ahí todavía no era cristiano. El cristianismo, podemos decir, todavía ni había arrancado, si creemos que el cristianismo arranca con la muerte de Cristo y su resurrección y cuando parte al cielo, y sus seguidores, ¿no? Son los cristianos los que llamados a proclamar a todo el mundo. Pero en este momento estamos hablando judíos, judíos que usan el título Hijo del Hombre y el Hijo de Dios para referirse al Mesías, de forma eh, equivalente. Pero este no lo cité en versículos anteriores, pero este es en el famoso contexto de Juan 3:16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Pero si leemos unos versículos antes, Jesús hace lo mismo. Usa el título del Hijo del Hombre para lo mismo que luego usa el título del Hijo de Dios. Fijaros cómo leemos. En Juan 3:13 en adelante. Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Es decir, el Hijo del Hombre habla de que él vino del cielo, o sea, es previo a su humanidad, ¿no? El título Hijo del Hombre es previo a su encarnación.
como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. O sea, está diciendo, Cristo, por lo que somos salvos, es porque fue levantado. Y en ese contexto dice que es el Hijo del Hombre el que ha de ser levantado. Fijaros lo que dice el 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego el 16, de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Y luego el 16 repite la misma idea. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Antes dice, el Hijo del Hombre ha de ser levantado. Es decir, ¿para qué vino el Hijo del Hombre? Para morir en la cruz. ¿Y quién es ese Hijo del Hombre? Es también el Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. O sea, realmente dice lo mismo repitiéndolo dos veces. El Hijo del Hombre ha de ser levantado para que nadie se pierda. Y repite de nuevo la idea. El Hijo de Dios, el Hijo unigénito de Dios, vino a este mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda. ¿Vemos? De nuevo, dos títulos usados de forma equivalente, refiriéndose a lo mismo, ¿no? A su función como Mesías. Ahora, el Hijo del Hombre, como ocurre con el título Hijo de Dios, ya aparece en el Antiguo Testamento. Fijaros, Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? Vale, ¿qué estamos viendo aquí? En el Antiguo Testamento, el Hijo del Hombre es una expresión que se usa en dos contextos. Primero, en el contexto de hijo de hombre se refiere a un hijo de Adán, ¿no? A alguien pues, que es humano, ¿no? Aquí lo vemos en Números 23:19. Y luego en el libro de Ezequiel, el término hijo de hombre se usa 93 veces. O sea, 93 veces en un solo libro, la mayoría de veces para referirse al profeta Ezequiel en el contexto del contraste que hay entre los humanos y Dios, ¿no? Continuamente se le llama el hijo de hombre, hijo de hombre, hijo de hombre, para que quede claro, ¿no? Que esa gran diferencia que hay entre Dios y los humanos, ¿no? Para hacer un énfasis de la diferencia que hay en el estatus de las criaturas como finitos, ¿no? Como limitados, y el Dios permanente y eterno. Pero en el Antiguo Testamento también aparece un personaje en Daniel que vamos a ver. Daniel 7:13, esto es en el centro de la teología adventista, ¿no? El adventismo en gran parte se basa en el estudio del libro de Daniel y Apocalipsis, ¿no? Y el tema del santuario, eh, ¿no? El santuario terrenal que realmente representa el plan de salvación y lo que Jesús está haciendo hoy en día en el santuario celestial. Y en ese contexto, ¿no? Tan central para la identidad y la teología adventista, en Daniel 7:13, fijaros, miraba yo en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él, ¿no? ¿Quién es este misterioso hijo de hombre que aparece donde el anciano de días, que según la interpretación adventista de Daniel, pues el anciano de días sería el Dios el Padre? ¿Y quién es ese hijo de hombre que está ahí con él? ¿No? Que puede estar delante de él. Y luego en Daniel 8 vuelve a repetir este contexto, ¿no? Vino luego cerca de donde yo estaba y al venir me asusté y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, que la visión es para el tiempo del fin. Bueno, aquí en el mismo libro de Daniel, hijo del hombre se refiere a Daniel, pero en Daniel 7 se refiere a un personaje, entre comillas, misterioso. Obviamente no es misterioso porque sabemos quién es aquel personaje que antes de encarnarse ya estaba ahí, ah, ¿no? Trabajando para la salvación de la humanidad. Y luego, este título del Hijo del Hombre volvemos a encontrarlo en Apocalipsis. No sé, el libro de Daniel y Apocalipsis están
íntimamente conectados, ¿no? Y si uno estudia un libro, lo tiene que estudiar con el otro porque mutuamente se explican. Y fijaros, en Apocalipsis 1:13, aquí ya estamos en la era cristiana, ¿no? Cristo aquí ya ha venido, esto es al final del Nuevo Testamento. Cristo, como vamos a ver ahora, ya ha hecho referencia a sí mismo como el Hijo del Hombre, pero en este contexto, de nuevo, aparece este personaje, entre comillas, misterioso en el cielo, ¿no? Y en medio de los 7 candelabros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido, de nuevo, ¿no? Ahí en el contexto del trono celestial, bueno, aquí los 7 candelabros, pues en el contexto del santuario celestial, que es donde está el trono de Dios realmente, ¿no? Hay uno semejante al Hijo del Hombre. Y luego Apocalipsis 14:14 dice, miré y vi una nube blanca, sentado sobre la nube, uno semejante al Hijo del Hombre, que llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. De nuevo, ¿quién es ese Hijo del Hombre que aparece por primera vez en Daniel 7 y luego en Apocalipsis? ¿Qué significa el título Hijo del Hombre teológicamente? De nuevo, eran judíos los que usaban este término. ¿Qué significaba en su contexto en la Biblia? Vale. El Hijo del Hombre, vamos a leer unas cuantas referencias en el Nuevo Testamento para que veamos que no es cualquier título de Jesús. Dice Marcos 2, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. Luego Marcos 13, enviará el Hijo del Hombre sus ángeles y recogerá en su reino, ¿no? Aquí en referencia a la segunda venida. Luego Mateo 20, el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Eh? Fijaros en el contexto que se usa el Hijo del Hombre, ¿eh? En los temas más profundos del tema de la salvación. No es cualquier título el Hijo del Hombre. Luego, algo que aparece en los 3 evangelios sinópticos, ¿no? Estando reunidos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán, perdón, pero al tercer día resucitará, ¿no? Él profetizaba ya sobre su resurrección, aunque los discípulos no se acabaron enterando hasta que ocurrió. Y esto aparece en todos los evangelios. Y de la misma manera en los 3 evangelios aparece este uso. Ahora vamos rumbo a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, ¿no? Y por último, en ese contexto que el Hijo del Hombre muere por salvación de la humanidad y al tercer día resucitará. Y Mateo 25, en el contexto ya de la segunda venida, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, o sea, el Hijo del Hombre es Jesús, ¿no? El Cristo glorificado, el que ya es el que reina ahí por los siglos de los siglos en el cielo. Ese es el Hijo del Hombre. O sea, no es cualquier título el Hijo del Hombre, Jesús usándolo para sí mismo, ¿no? Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Perdón. De nuevo, en un contexto muy importante. Bien, ¿cuál es su significado? La figura clave en Daniel lleva el título del Hijo del Hombre. Y este es el título que Jesús luego usa para sí mismo más que cualquier otro. Fijaros, es el título que más usa Jesús en los evangelios. Más de 80 veces aparece en los evangelios. Y la mayoría de veces Jesús es el título que más usaría. Al llamarse repetidamente el Hijo del Hombre y al vivir constantemente los principios del nuevo reino que vino a establecer, Jesús se identifica específicamente a sí mismo como ese personaje enigmático de Daniel, que está ahí con el anciano de días, que derrocaba todas las estructuras de poder de nuestro mundo, ¿no? Al identificarse a sí mismo como el Hijo del Hombre,
anuncia en la profecía de Daniel que Jesús, antes de su crucifixión, ya había explícitamente, ¿no? Y cuidadosamente expresado la naturaleza de su reino. ¿Qué quiere decir? Que Cristo es ese Hijo del Hombre, ¿no? Es ese título mesiánico en el que ya desde Daniel se presenta que Él ha vencido a los poderes de este mundo, al poder del mal en este mundo. O sea, ¿de qué va el libro de Daniel? ¿No? Es esa sucesión de reinos, de imperios, un rey llega, otro lo sustituye, pero el que está siempre al control de nuestra historia es Dios, y en concreto el Hijo del Hombre, ¿no? Este es eh, algo muy importante, que el Hijo del Hombre, Cristo, está al control de todo, ¿no? Está al control de este mundo y hay muchos cristianos que tienen miedo a los poderes políticos, etcétera. Y el que ha vencido ya a todos estos, y sobre todo a Satanás, es el personaje llamado el Hijo del Hombre de Daniel. Y ese personaje luego es el mismo Jesús, ¿no? Y fijaros qué principio establece Jesús en Mateo 20. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. O sea, el Hijo del Hombre vino a enseñar como contraste cómo es el reino de Dios, ¿no? Cómo es el reino de los cielos, ¿no? El reino de los cielos, el reino de los humanos, los gobernantes, los poderosos, se enseñorean, controlan a los pequeños, pero en el cielo no es así. En el cielo, quien quiera ser grande, ha de servir, ¿no? Y como gran ejemplo, el Hijo del Hombre vino para enseñarnos cuál es el modelo, entre comillas, político y social del reino de los cielos. Qué importante, ¿eh? Por eso, todos los imperios de este mundo se rigen por el mismo principio, dominar, controlar. Por contraste infinito, el Hijo del Hombre atraviesa el escenario de la historia humana, no para ser servido, sino para servir y dar su vida por aquellos que se la quitan. El Hijo del Hombre no solo es más poderoso que los otros reyes, sino que es más poderoso con un tipo fundamentalmente diferente de poder. O sea, es más poderoso y encima su poder no se basa en el control, en el miedo, sino en el servicio y en el amor, ¿no? Por eso, qué pena que haya tantos cristianos tan ansiosos, tan desesperados, tan pendientes de lo que hacen los poderosos de este mundo y no saben que tienen un rey allá en el cielo, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, que ha vencido a este mundo y ya nos ha enseñado cómo es aquel imperio que va a durar por la eternidad, ¿no? Por los siglos de los siglos. Y ese reino es el carácter de, que nos muestra Jesús, es el del servicio y el amor. Y ojalá que eso fuera la atención nuestra continuamente como cristianos, ¿no? Que la gente que no conoce de Jesús esté desesperada, tenga fe en los políticos o tenga miedo de los políticos, eso es normal porque no conocen otra cosa. Pero ¿y los cristianos que sí conocen de Jesús? Y parece ser que les interesa más los políticos, lo que hace incluso el Papa, Trump, quien sea. Qué pena. Qué pena que la atención del cristiano esté más en las cosas terrenales y humanas que en la del Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. No solo es más fuerte en cuanto a magnitud de poder, el Hijo del Hombre, sino que su poder se mide por una escala completamente diferente. Los reyes que dominan este mundo gobiernan con fuerza de poder. Jesús gobierna por la fuerza del amor.
Ellos gobiernan sentados sobre sus tronos. Jesús reina clavado en una cruz. Esta visión de quién es el Hijo del Hombre, centrándonos en su misión, ¿no? Yo tengo claro que la Biblia no nos... El interés de Dios en su palabra no es que entendamos cómo es su naturaleza, que creo que es un misterio para la humanidad e incluso para las criaturas, hayan pecado o no, porque Dios está por encima es infinito, ¿no? Está por encima de esa comprensión. Creo que para lo que vino Jesús fue para mostrarnos, ¿no? Su carácter, el carácter de Dios, y que eso nos dé tal confianza, que nos sintamos tal amados, que nuestra vida cambie y nunca volvamos a ser las mismas personas que éramos antes de conocerlo a Él. Y por eso me encanta esta manera de ver al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, no como títulos eternos de Cristo, sino en este contexto de pecado, en este contexto del plan de redención, en este contexto en el que Dios de alguna manera llega al límite de, de su posibilidad, ¿no? Para mostrar ese amor y salvarnos, ¿no? Tanto que se hace hombre, ¿no? Y por eso el Hijo del Hombre es tan importante para nosotros, porque no cualquiera, sino Dios se hizo hombre. Por eso, el principal objetivo del libro profético de Daniel es describir el contraste entre los principios por los cuales funcionan los reinos de este mundo. Por una parte, ¿no? ¿Cómo son los reinos de este mundo? Que unos se aniquilan a otros, parece que uno tiene el control de todo y luego siempre viene otro, y, y al final viene la roca que destruye toda la estatua, ¿no? De Daniel 2. Y por otro lado, los principios por los cuales opera el reino de Cristo, que es el que deberíamos estar obsesionados, ¿no? Hay gente hay cristianos muy paranoicos, muy conspiranoicos, que están obsesionados con los reinos de este mundo. Qué pena. Ojalá algún día puedan estar obsesionados, en el buen sentido, con el reino de los cielos y que sobre todo ahí tengan su mirada puesta. Pero bueno, el profundo genio de Daniel reside en que presenta el marcado contraste entre el amor al poder y el poder del amor, ¿no? Dos principios de gobierno diametralmente opuestos, ¿no? En este mundo hay amor por el poder, ¿no? Siempre la gente lucha, y el reino de los cielos es el poder del amor. Por eso cuando hablamos de Jesús, cuando hablamos del Hijo del Hombre, cuando hablamos del Hijo de Dios, estamos hablando de alguien único, no de cualquier criatura, no de cualquier ser, de alguien único, en el que hay dos naturalezas. El gran misterio de la piedad, ¿no? Las características de estas dos naturalezas no son temas de fácil comprensión, ¿no? ¿Y qué parte era humana de Dios, de Cristo? ¿Qué parte era divina? Un gran misterio, el misterio de la piedad. Como Dios se hizo hombre, como la divinidad se hizo criatura. Jesús es único, ¿no? En su nacimiento nadie nació como Él, en su vida nadie vivió como Él sin pecado, en su muerte ninguna otra muerte tiene poder salvador de la muerte, en su resurrección nadie jamás se levantó de entre los muertos con tal poder y por sí mismo. Jesús es un individuo único, incomparable, es único en su misión, Él es el único Salvador del mundo. En su intercesión no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Y Jesús es único en su regreso y reino de gloria, ¿no? Es el único Rey de reyes y Señor de señores. Jesús es único. A eso se refiere el unigénito Hijo de Dios. Jesús es glorioso, tan glorioso como el Padre. Jesús como unigénito no es una emanación del Padre, más bien
está en el seno del Padre, es decir, forma parte del Padre, es como si fuera eh, una misma cosa con el Padre, es decir, participa de la totalidad de sus atributos, de su naturaleza divina. Por eso estos dos títulos, tanto del Mesías, o sea, los títulos del Mesías, tanto el Hijo de Dios como el Hijo del Hombre, subrayan la doble naturaleza de Cristo. Ahí vemos, Jesucristo como persona es único, pues en él se conjugan por su infinito amor y condescendencia dos naturalezas. La humana, adaptada en el contexto del plan para salvar la humanidad y en virtud de la cual él no es solo el Hijo de Dios, mas también el Hijo del Hombre, y luego la naturaleza divina, en virtud de la cual es igual a Dios. Ahí está la gran ironía de aquellos cristianos que dicen que rechazan la Trinidad, porque le parece ilógica. Una manera de filtrar las doctrinas ilógica, ¿no? Decir, ¿esto es lógico o ilógico? Analicemos. No funciona así la teología, pero aún así, ¿no les parece ilógico esa doble naturaleza de Cristo? O sea, la han concebido plenamente, porque para mí es ilógica. O sea, no la entiendo. Pero que sea ilógica para mí no significa que no sea posible para Dios y que no sea lo que Dios revela, ¿no? Esos son los dos títulos de los que venimos hablando, que hacen énfasis en su naturaleza humana y en su naturaleza divina. La divinidad hace de Jesucristo un hombre especial, único. Eso hay que repetirlo siempre. Cristo no fue cualquier hombre, no fue cualquier hijo de Dios, no fue cualquier hijo de hombre, fue el Hijo de Dios y el Hijo del hombre. Por eso en la Biblia, al ser llamado Hijo de Dios, no un hijo de Dios en el mismo sentido que lo somos los seres humanos, Él es el Hijo de Dios en un sentido tan único y especial que de nadie más en el universo puede usarse la misma expresión. Y la expresión bíblica, el Hijo de Dios, testifica de la divinidad de Cristo, así como la expresión el Hijo del Hombre testifica de su humanidad, ¿no? Y esta ha sido, en líneas generales, la comprensión de la teología cristiana siempre, ¿no? Que un título hace referencia más bien a su conexión o a su lado divino, y el otro título hace más bien énfasis en su naturaleza humana. Por eso, el Hijo. Cuando el Nuevo Testamento nos dice que Jesús es el Hijo de Dios, nos está diciendo que Él es el nuevo representante de la raza de Adán. ¿Eh? Adán, que era hijo de Dios, falló, y el nuevo Hijo de Dios, Dios mismo que se hace Hijo de Dios, triunfa y representa de forma correcta la raza humana. Cuando el Nuevo Testamento nos dice que Él es el Hijo del Hombre, nos está diciendo que Él ocupa ahora el trono del reino eterno como un miembro de pleno derecho de la raza humana y del linaje de Adán. Fijaros qué interesante. Y por eso que tiene la capacidad de salvarnos. Por eso todas las referencias de cuando Cristo viene a salvar a la raza humana dice el Hijo del Hombre, porque dice, que yo me hice uno de vosotros y ahora he ganado el derecho para que cualquiera que desee estar ahí conmigo pueda estarlo. Y con el mayor énfasis en el Hijo del Hombre, por, esa, por ese énfasis que quiere dar de igualdad, entre comillas, en su humanidad. Gracias a la obra de construcción del reino del Hijo del Hombre, la humanidad vuelve a recuperar su lugar en la dirección amorosa del mundo. Sellando el pacto con su muerte en la cruz, Jesús ha vencido al usurpador príncipe de este mundo y ha devuelto la tierra al señorío humano, ¿no? Él se hace humano, vence a Satanás y recupera para la humanidad y para Dios el dominio y el gobierno de este mundo. En resumen, y con esto terminamos, el Hijo del Hombre es un título multifacético
que conecta el Antiguo y el Nuevo Testamento, revelando la continuidad del plan redentor de Dios a través de Jesucristo, ¿no? Aquello que ya comenzó y fue prometido en el Antiguo Testamento, se ve y se cumple en el Nuevo Testamento, entre el Antiguo y el Nuevo. Es una profunda expresión de su humildad, ¿no? Y una humildad que se escapa a la razón humana, como el creador se hace criatura. Una profunda expresión de su amor sacrificial, ¿no? Que por amor se dio y murió, y de su autoridad suprema sobre toda la creación, ¿no? Como Él es nuestro, nuestro creador y nuestro redentor, um, y como en Él hay vida, nos da la vida eterna, ¿no? A Él nadie se la da. Así que bueno, con esto terminamos y ya seguiremos, como habéis visto, eh, con más estudio del Dios, o de la deidad, mejor dicho, en el Nuevo Testamento y a partir de ahí a todo eso que dije al principio que vamos a estar estudiando. ¿Eh? Ahí os lo muestro, am, si queréis, para que sepáis un poco lo que vamos a venir estudiando a continuación. Fórmulas binitarias, bueno, la manera en que Dios se representa en el Nuevo Testamento, la fórmula bautismal, algunos argumentos antitrinitarios que no son muy buenos, aunque algunos creen que sí, ¿no? Como el de la lógica de la Trinidad. Luego vamos a hablar de la persona del Espíritu Santo. Y por último, algo que también tengo muchas ganas de hablar, de la historia de la Trinidad en el adventismo. Así que gracias por haberme acompañado. Un saludo siempre que mando al fin, a los que habéis llegado hasta el final del vídeo y nos vemos dentro de poco ya con el siguiente vídeo que será la nueva parte. El vídeo de hoy era la octava. Yo no pensaba que íbamos a hacer tantos vídeos, pero es verdad que cuando uno empieza a estudiar y profundizar, el tema se vuelve complejo y más complejo. Es una bendición para mí estos meses de estudio de la deidad, ¿eh? Al final de lo, entre comillas, negativo, ¿no? De, ¿no? De ese desafío a veces que aparece en las iglesias, ese desafío antitrinitario, luego el estudio que viene después, vemos cuán afianzados estamos los adventistas sobre la Biblia, ¿no? Sobre la roca que es Cristo. Así que bueno, con esto terminamos y continuaremos en el siguiente vídeo. Gracias por estar ahí viendo. Hasta luego.